En lo más profundo del corazón salvaje de África, donde cada paso puede ser el último y la línea entre la vida y la muerte se dibuja con garras y colmillos. Se desarrolló un momento que dejó sin aliento incluso a los más veteranos observadores de la sabana. No fue un ataque común, ni una simple lucha por comida. Fue algo distinto. Algo que nadie esperaba. Una escena que desafió lo que creíamos saber sobre el valor, el instinto y la voluntad de un padre dispuesto a arriesgarlo todo. No había cámaras de televisión ni científicos preparados. Solo el silencio denso del amanecer, el crujir de la hierba alta y el eco de pasos cuidadosos. Aquella mañana parecía otra más en el delta del Okavango. Pero algo se movía en las sombras. Algo que no era parte del plan natural. El peligro acechaba, invisible, calculador, como solo los cazadores natos saben hacerlo. Y al centro de todo, una cría, inocente, frágil, completamente ajena al horror que se acercaba. Nadie imagina el momento en que el caos comienza. Es como una ola que se alza de pronto. Un movimiento leve entre los arbustos, un cambio en el viento, un escalofrío que recorre la piel de los que miran. Y entonces, sucede. Un rugido corto, patas golpeando la tierra, polvo en el aire. La cacería inicia sin advertencias. Pero esta vez, algo salió mal. O tal vez, algo salió increíblemente bien. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Una historia que, hasta hoy, sigue provocando escalofríos a quien la escucha. En esta historia no hay héroes con capa ni villanos evidentes. Hay instinto, miedo, coraje y una decisión que lo cambió todo. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que ruge entre los árboles, sino lo que nace dentro de uno cuando el peligro se presenta. Y ese día, en esa sabana infinita, un ser aparentemente ordinario reveló una fuerza que muchos creían que no existía en su especie. ¿Qué empuja a un ser a enfrentarse a lo imposible? Lo que estás a punto de descubrir es mucho más que una simple historia de animales salvajes. Es una lección cruda sobre lo que significa proteger, resistir y luchar cuando nadie más se atreve. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías enfrentado al peligro, o habrías huido para sobrevivir? Comenta aquí abajo mientras escuchas este relato, porque esta historia va a sacudir tu forma de ver el reino animal. El amanecer apenas comenzaba a iluminar el paisaje dorado del delta del Okavango cuando la manada de leones tomó posiciones. Eran 5, 2 machos jóvenes y 3 hembras experimentadas, cazadoras letales con movimientos precisos y coordinación instintiva. Se habían mantenido ocultos durante horas, estudiando cada movimiento de los búfalos. No buscaban atacar a cualquiera. Tenían un objetivo claro, una cría de pocos días de nacida, aún torpe al caminar. La presa perfecta. La madre del ternero se mantenía cerca, pero era joven e inexperta. No mostraba aún la agresividad protectora que caracteriza a los adultos mayores. A su lado, un macho viejo, de cicatrices visibles y mirada endurecida, observaba en silencio. Nadie sabía exactamente su rol. Algunos lo creían demasiado viejo para pelear, una sombra del guerrero que alguna vez fue. Pero sus ojos decían otra cosa. Como si presintiera que algo estaba por suceder. Y lo que venía, no sería cualquier cacería. Las leonas comenzaron la maniobra en forma de media luna. Se desplazaban lentamente, usando la hierba como cobertura. Cada paso era parte de una danza mortal aprendida por generaciones. Mientras tanto, los otros búfalos seguían pastando sin notar el peligro. El silencio era casi irreal. El aire estaba cargado de electricidad invisible, como si la tierra misma contuviera la respiración. Y en ese silencio, una rama crujió. Una mirada se alzó. Los ojos del viejo búfalo se encendieron. El primer rugido fue breve, seco, como una señal de inicio. Las leonas rompieron la formación y se lanzaron en carrera. La cría baló con desesperación. La madre intentó interponerse, pero fue derribada por una embestida lateral. Fue entonces cuando el viejo búfalo se lanzó. Su cuerpo pesado temblaba, pero sus patas no dudaban. Avanzó directo, rompiendo la tierra bajo sus pezuñas. No había táctica, solo impulso puro. Un llamado ancestral que lo obligaba a intervenir.
En segundos, la sabana estalló en caos. Polvo, gritos, rugidos. El búfalo arremetió con tanta fuerza que uno de los leones fue lanzado por los aires. Las leonas se dispersaron, confundidas por la reacción. Aquel animal viejo no estaba huyendo, estaba peleando. Y no lo hacía por territorio ni por orgullo. Peleaba por algo más poderoso. Por la vida de un inocente. ¿Tú también habrías hecho lo mismo en su lugar? Comenta aquí abajo, porque esto apenas comienza. La embestida del búfalo fue tan brutal que el león más joven rodó por el suelo, soltando un chillido de sorpresa y dolor. Era claro que no se esperaban una reacción así. La mayoría de los búfalos corren cuando son atacados. Pero este no se movía hacia atrás. De hecho, avanzaba más, con la cabeza baja, los cuernos listos y los ojos inyectados en sangre. Cada paso era una declaración: si quieren a la cría, tendrán que pasar sobre mí. Las leonas no tardaron en adaptarse. Rodearon al viejo guerrero, buscando puntos ciegos. Una se lanzó directo a sus patas traseras, otra intentó colarse por el flanco derecho. La estrategia era clara: agotarlo poco a poco, hacerlo caer. El búfalo giraba bruscamente, lanzando coces y embestidas. No podía proteger todos los frentes. Cada segundo que pasaba, sus fuerzas disminuían. Pero aún así, no cedía ni un centímetro. La cría, ahora detrás de él, temblaba, pero estaba viva. En uno de esos giros desesperados, el búfalo logró atrapar con sus cuernos a una leona que se acercaba por el lateral. La levantó como un saco de arena y la lanzó varios metros. El impacto fue seco, brutal. Por un instante, hubo un silencio tenso. Pero no duró mucho. Otro león, más experimentado, aprovechó la distracción para morder con fuerza el tendón trasero del búfalo. El rugido de dolor fue tan fuerte que incluso los pájaros salieron volando de los árboles cercanos. La herida no era mortal, pero sí peligrosa. Cojeaba. Cada paso costaba el doble. Su respiración era pesada, y un hilo de sangre corría por su pierna. A pesar de eso, se mantuvo firme. No se retiró. No corrió. Los leones comenzaron a dudar. Nunca antes habían visto a una presa que, incluso herida, peleara con tal intensidad. Ese búfalo viejo estaba enseñando algo que no se aprende con colmillos: el valor no depende de la fuerza, sino de lo que uno está dispuesto a perder. Desde un arbusto cercano, uno de los fotógrafos del safari apenas podía sostener la cámara. Sus manos temblaban. Lo que capturaban no era solo un acto de defensa, era historia viva. Una escena de honor salvaje que pocos tienen la suerte de presenciar. ¿Y tú qué estás viendo esto? ¿Alguna vez has sentido ese impulso de proteger sin importar el precio? Cuéntamelo en los comentarios. Porque lo que este búfalo estaba haciendo era más grande que una simple batalla. Mientras el búfalo viejo resistía el castigo de los depredadores, algo comenzó a cambiar en el aire. No fue un sonido, ni un movimiento claro. Fue una vibración sutil en la tierra, una especie de retumbar lejano. Al principio, los leones no le dieron importancia. Pero sus orejas se alzaron, inquietas. Y entonces, desde la dirección opuesta a la lucha, emergieron otros búfalos, primero 3, luego 5, y después una docena. Venían con paso firme. La manada había regresado. Los leones se tensaron al instante. Ya no se trataba de una presa herida y su cría. Ahora enfrentaban a toda una línea de defensa. Los búfalos no son conocidos por su organización, pero cuando uno de los suyos está en peligro, el instinto de grupo se activa con una fuerza sorprendente. Algunos miembros jóvenes comenzaron a rodear el círculo de leones. El polvo se alzó con fuerza. Los ojos de la manada ardían con un solo mensaje: no toquen a los nuestros. Uno de los leones intentó huir, pero fue bloqueado por 2 búfalos jóvenes que lo forzaron a retroceder. Las leonas, expertas, intentaron reagruparse, pero ya era tarde. El equilibrio de poder había cambiado por completo. El búfalo herido seguía de pie, jadeando, pero con una mirada que decía todo: había resistido el tiempo suficiente. La llegada de la manada no fue casualidad.
fue una respuesta. Una furia colectiva nacida del vínculo entre ellos. La escena se transformó en un caos absoluto. Rugidos, bufidos, embestidas. La manada se lanzó en una ofensiva coordinada. No era una defensa, era una represalia. Uno de los leones fue levantado por los aires y cayó pesadamente. Otro escapó con una herida sangrante en el costado. El polvo cubría todo como una niebla de guerra. El equilibrio natural de la sabana había sido desafiado. Los cazadores ahora eran perseguidos. Entre todo ese caos, la cría seguía con vida, protegida por dos hembras que habían formado un escudo alrededor. El búfalo viejo, aunque sangrante, se mantuvo cerca, cojeando pero firme. Ya no era él contra el mundo, ahora el mundo lo acompañaba. ¿Has visto alguna vez cómo una comunidad responde cuando uno de los suyos es atacado? Cuéntamelo abajo. Porque lo que vimos en ese momento fue más que una reacción. Fue una lección salvaje de unidad. Los rugidos comenzaron a sonar distintos. Ya no eran gritos de poder o dominio, sino de advertencia y frustración. Los leones, acorralados, entendieron que habían perdido el control de la situación. Uno de los machos más jóvenes intentó resistir, pero fue rodeado por 4 búfalos que lo obligaron a retroceder con embestidas calculadas. Las leonas ya no atacaban. Se movían nerviosas, con la cola baja y los ojos buscando una salida. El ciclo de la caza había sido quebrado. El león herido cojeaba, con sangre marcando su pelaje. Sus ojos buscaban a sus compañeras, pero estaban dispersas, presas del mismo caos que ellos habían desatado minutos antes. La manada de búfalos ya no actuaba como un grupo de presas, se movía como un solo cuerpo, una unidad viva de fuerza primitiva. Cada paso de sus pezuñas levantaba nubes de polvo que tapaban el cielo. Era la respuesta de la tierra a los cazadores. Y esta vez, los reyes estaban perdiendo su trono. Uno a uno, los leones comenzaron a retirarse. No fue una huida desesperada, sino una retirada silenciosa y obligada. El orgullo les pesaba, pero las heridas eran más profundas. Miraban hacia atrás, aún con dientes descubiertos, pero sabiendo que no podían continuar. Ese día, la sabana les recordó que el poder cambia de manos. Y que a veces, la presa puede transformarse en el verdadero depredador cuando lo empuja el instinto de proteger lo que ama. El búfalo viejo se detuvo. No persiguió. Solo observó. Su cuerpo temblaba de agotamiento. La sangre seguía escurriendo de su herida, pero sus ojos estaban en paz. No por haber ganado, sino porque su cría estaba viva. Caminó lentamente hacia ella, rozándola con el hocico. La cría respondió con un suave mugido, tembloroso pero vivo. Y en ese instante, algo en la sabana se calmó. Como si incluso el viento reconociera que había presenciado algo que merecía respeto. Desde la distancia, los fotógrafos seguían sin poder creer lo que habían visto. Habían ido a capturar imágenes de un posible ataque y se llevaron una historia épica de coraje, instinto y resistencia. Uno de ellos bajó la cámara y susurró, «Nunca pensé que vería algo así». ¿Y tú qué estás viendo esto? ¿Qué opinas? ¿Es posible que el verdadero liderazgo no siempre ruge, sino que protege en silencio? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, las respuestas más fuertes vienen sin palabras. El sol ya estaba alto cuando el búfalo viejo comenzó a cojear con más fuerza. Su cuerpo mostraba las heridas de la batalla, cortes profundos, hematomas y el desgaste del esfuerzo. Sin embargo, sus ojos reflejaban algo más fuerte que el dolor, una determinación inquebrantable. Sabía que su sacrificio había salvado una vida que para él valía más que cualquier territorio o manada. La sabana guardaba silencio, respetando al guerrero caído pero invencible. La cría, a su lado, comenzaba a aprender a caminar con pasos temblorosos, protegida por la sombra de su padre. Los otros miembros de la manada se acercaban, algunos olisqueando al viejo guerrero con respeto, otros pastando tranquilamente, ignorantes de la batalla que se había librado minutos antes. La vida continuaba, pero algo había cambiado para siempre. Aquella historia quedaría grabada en la memoria de la sabana. Entretanto, los leones heridos se habían retirado a lugares ocultos para lamer sus heridas.
Las marcas visibles en sus cuerpos eran prueba del enfrentamiento. Algunos relinchaban en señal de dolor, mientras otros se acurrucaban en grupos pequeños, recuperando la fuerza para otro día. Sin embargo, el respeto por ese viejo búfalo quedó claro en sus miradas. Nunca olvidarían la fuerza inesperada que enfrentaron y que casi los vence. La batalla en la sabana no solo dejó marcas físicas. También rompió con muchas ideas preconcebidas sobre los roles de cazadores y presas. En esa historia, el valor y la protección demostraron ser armas más poderosas que la fuerza bruta. El viejo búfalo se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia y amor paternal, recordándonos que, en el reino animal, los instintos más profundos pueden cambiar el curso de la vida. Este relato no termina aquí. La sabana guarda más secretos y batallas que desafían lo que creemos posible. ¿Crees que la valentía de este búfalo inspirará a otros animales? ¿O que el instinto paternal es la fuerza más fuerte que existe? Deja tu opinión en los comentarios. La historia sigue viva en cada palabra que compartimos y cada vida que protege. Muy pronto, continuaremos con más relatos sorprendentes de la vida salvaje. Justo cuando la manada comenzaba a recuperar la calma, un nuevo ruido rompió la tranquilidad. Desde el horizonte, se acercaba una sombra familiar. Los leones, heridos pero decididos, regresaban. No como cazadores, sino como una amenaza persistente que no estaba dispuesta a abandonar su objetivo. La tensión volvió a subir en la sabana. La batalla parecía no tener fin y el viejo búfalo sabía que la protección de su cría aún no estaba garantizada. La manada de búfalos se posicionó de nuevo, esta vez más alerta y unida. Los jóvenes se colocaron a la vanguardia, mientras los más viejos vigilaban con cautela. El viejo guerrero, a pesar de su cojera, se mantuvo firme, como un faro de resistencia. Sabía que la batalla que se avecinaba sería la más difícil. No era solo por la cría, sino por el honor y la supervivencia de todos los suyos. Los leones avanzaron con cautela, conscientes de la fuerza que enfrentaban. La manada de búfalos, en un movimiento coordinado, lanzó un ataque preventivo para intimidarlos. Embestidas poderosas, bufidos intimidantes y pisadas fuertes marcaron el inicio de esta segunda batalla. El suelo temblaba bajo el peso de la furia colectiva. La sabana era un campo de guerra donde solo los más fuertes y valientes sobrevivirían. En medio del caos, la cría quedó protegida por un grupo de hembras que no dudaron en arriesgarse para mantenerla a salvo. Los gritos de los leones se mezclaban con los bufidos de los búfalos, creando una sinfonía salvaje. El viejo búfalo, con cada embestida, parecía encontrar nuevas fuerzas en su instinto paternal. Esta no era solo una lucha física, sino una batalla espiritual donde el amor y la valentía se enfrentaban al instinto de caza. Cuando la batalla alcanzó su clímax, algo inesperado ocurrió. Una leona joven, visiblemente agotada, se detuvo y observó al viejo búfalo con una mezcla de respeto y reconocimiento. El enfrentamiento parecía llegar a un punto donde ya no había vencedores claros, solo sobrevivientes. La sabana, testigo de tantas guerras, aprendió ese día una lección más: el coraje no siempre se mide en victorias, sino en la voluntad de nunca rendirse. Cuando el polvo finalmente comenzó a asentarse, el viejo búfalo se mantuvo firme, aunque sus fuerzas menguaban. La cría, a salvo a su lado, daba sus primeros pasos con cautela. Los miembros de la manada rodeaban el escenario de la batalla, una mezcla de respeto y cansancio en sus miradas. Aquella escena no solo marcaba el fin de una pelea, sino el comienzo de una nueva era para aquellos que llaman a la sabana su hogar. La historia de aquel día comenzó a difundirse entre las manadas vecinas. El relato de un búfalo que desafió a 5 leones para proteger a su cría se convirtió en leyenda. No solo entre animales, sino también entre quienes lo observaron desde lejos, los fotógrafos, los guardabosques y los viajeros que presenciaron ese acto de valentía. En la sabana, las leyendas no se cuentan solo con palabras, sino con acciones que quedan grabadas para siempre. El viejo búfalo, aunque marcado por la batalla, continuó siendo el protector y guía de su cría. Su valentía inspiró a otros a defender lo que aman, a no retroceder ante el peligro. La sabana aprendió que la verdadera fuerza no siempre reside en la juventud o en la velocidad, sino en el corazón y la determinación. Y así,
el legado de ese día se convirtió en un símbolo de resistencia y amor inquebrantable. Mientras tanto, los leones heridos se retiraron a la sombra de los árboles, reflexionando sobre la batalla. Sabían que habían enfrentado algo más que un enemigo, habían encontrado un espíritu indomable. Aunque la sabana es su reino, comprendieron que el equilibrio se mantiene gracias a la valentía de todos sus habitantes, no solo de los cazadores. Esa lección, grabada en sus corazones, cambiaría futuras cacerías y enfrentamientos. Esta historia no termina con un simple final feliz. Termina con un llamado a la reflexión sobre el poder del instinto, la fuerza del amor y la importancia de proteger lo que más valoramos. En la vasta sabana, donde la vida y la muerte se entrelazan, el legado de aquel búfalo viejo sigue vivo, recordándonos que el coraje puede cambiar destinos. Ahora te invito a compartir tu opinión, suscribirte y darle like si esta historia te impactó. Lo que presenciamos en esta historia es más que un simple enfrentamiento entre animales salvajes. Es un testimonio del poder del instinto, del amor inquebrantable y de la valentía que puede surgir cuando todo está en juego. Ese viejo búfalo nos enseñó que en la sabana, cada vida importa y que la determinación puede cambiar el curso de la naturaleza. Una lección que trasciende especies y toca lo más profundo de nuestro ser. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre el poder de la valentía y la protección, te invito a que la compartas con tus amigos y familiares. Que más personas conozcan esta increíble hazaña que desafía lo que creíamos posible en el reino animal. Cada comentario que dejas aquí abajo ayuda a mantener viva esta historia y a inspirar a otros a no rendirse ante las adversidades. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que te llevarán al corazón del mundo salvaje. Historias reales, cargadas de emoción, valor y momentos que solo la naturaleza puede ofrecer. Dale like si crees que la valentía no entiende de tamaño ni especie y ayúdanos a seguir compartiendo estas increíbles aventuras. Además, queremos saber tu opinión, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de ese búfalo? ¿Crees que el instinto paternal puede superar cualquier peligro? Déjanos tus respuestas y experiencias en los comentarios. La comunidad que formamos aquí se fortalece con cada historia compartida y cada voz que se une a esta conversación. Gracias por acompañarnos hasta aquí. La sabana sigue viva, con sus secretos y sus héroes ocultos. Pronto tendremos más relatos que te harán vibrar y reflexionar. Mientras tanto, recuerda que la verdadera fuerza siempre nace del corazón. Hasta la próxima aventura, amigo.